yo he titulado este mensaje en el día de hoy, Mi rol en medio de la crisis. Mi rol en medio de la crisis. Estará basado en el segundo libro de Reyes, en los capítulos, porque usaré más de un capítulo, en el capítulo 6, versos 24 al 33 y el capítulo 7 completo. El capítulo 6, versos 24 al 33 y el capítulo 7 completo del segundo libro de Reyes. Inicialmente pensaba titular este mensaje El rol de la iglesia en medio de la crisis. Pero a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, aún se nos hace difícil de pensar en la iglesia o dejar de pensar en la iglesia como la estructura, como la organización, como el organismo y empezar a pensar en la iglesia como tú y yo. Por eso quise personalizarlo, quise que cada uno de nosotros identificara en esta mañana y eligiera cuál es el rol que va a representar, cuál es su rol en medio de esta crisis. Empezar a pensar que la iglesia soy yo y que por tanto cada uno de nosotros que es la iglesia tiene que jugar un rol en medio de esta crisis, el rol que Dios le ha mandado a desempeñar. Y para eso, en cierto modo hoy voy a hablar de la misionología de la iglesia, pero lo voy a hacer de una forma tan sencilla y práctica que no voy a usar esa palabra de domingo, sino que quiero pedirte que me acompañes a visualizar una serie de personajes que aparecen en este texto, los cuales vamos a analizar juntos. El Señor me ayude a leerlo y parafrasearlo, ¿verdad? Porque es muy extenso, a fin de que podamos identificarnos con algunos de ellos y decidamos cuál rol voy a desarrollar en la crisis actual. Y vamos a empezar leyendo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versos 24 al 25, en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendían por 5 piezas de plata. A consecuencia del sitio, se paralizó la producción. El comercio sufrió. Fue algo terrible, hermanos. El comercio sufrió. Hubo una gran crisis. Ahora mismo estaba un rey sitiando la ciudad de Samaria. Y eso provocó de que nada de la vida normal fuera como se acostumbraba. ¿Se te parece eso a algo? ¿Parece eso alguna de las situaciones que hoy nosotros estamos viviendo? Realmente, pensándolo bien, hoy en día nosotros estamos sitiados por un rey. Ese rey se llama el coronavirus. Y yo quiero, a fin de que podamos aplicar en nuestra situación actual la semejanza o la enseñanza que encontramos en este texto, es que estudiemos alguno de los personajes que en el mismo se presentan, a fin de que usted tome la decisión al finalizar el sermón de esta mañana de saber con cuál de los personajes que vamos a mencionar usted se va a identificar. Porque como he dejado establecido, así como en la ciudad de Samaria, hoy en día nosotros estamos siendo atacados, estamos siendo sitiados por un rey que no nos deja salir ni entrar, que afecta la economía y que cambia todo lo que hasta ahora ha sido la normalidad de nuestra vida. Los primeros dos personajes que desempeñan un rol en esta historia que voy a compartir con ustedes y que quiero que visualicemos, están en los versos 26 al 29. Pero en este caso, en vez de leerlo,
voy a parafrasearlos, ya que se haría muy extenso yo poder ir leyendo cada uno de estos versos. El primer personaje que yo quiero trazar en esta mañana, le he llamado la vecina. Y el segundo personaje le he llamado el rey de Israel. La vecina y el rey de Israel. Déjenme parafrasear un poco la historia que pueden encontrar en los versos 26 al 29. A consecuencia de esta gran hambre con la que les acabo de informar que se había provocado por el sitio que los sirios habían hecho alrededor de Samaria, aconteció entonces que mucha gente estaba en gran dificultad y el rey se paseó un día a los muros y allí una vecina, una señora, le llamó y le dijo: rey, rey, sálveme. Y la verdad es que la expresión del rey está llena de una negatividad terrible. Parece que la impotencia había arropado su vida por completo. Y el rey le dijo: que te salve yo. ¿Cómo te puedo yo salvar si no te salva Jehová? ¿Acaso te voy a salvar con mis graneros o con mis lagares? Claro, haciendo referencia a que no tenía ningún recurso. No había trigo en el granero y no había vino en el lagar. Quiere decir que él se sentía completamente impotente. Y estos dos, en la interacción que se da con estos dos personajes, él le dice: bueno, pero dime, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella pasa a hacerle una historia. Y la historia, que es terrible, dice: bueno, es que mi hermana y yo, mi vecina y yo, por eso le puse el nombre de la vecina, llegamos a un acuerdo en que nos íbamos a comer a nuestros hijos. Terrible, horrible. Nos íbamos a comer a nuestros hijos. Y lo que pasó fue que entonces sacrificamos a mi hijo y nos lo comimos ayer. Pero hoy yo la llamo para sacrificar el de ella y su hijo no aparece. Ella lo ha escondido. ¿Qué enseñanza podemos sacar? Imagínense, yo me pongo en el lugar del rey. El rey se molestó tanto con saber que en su pueblo, el cual él lideraba, estaba pasando por una necesidad tal donde ya se estaban comiendo unos a otros, habían entrado en actos de canibalismos. Qué terrible esta situación. No puedo imaginar lo que pasaba por la mente de este rey. Y en medio de esa interacción, el rey declaró y dijo: mira, que Dios me haga mal si hoy la cabeza de Eliseo no la corto yo de plano. Y uno lee esta historia y se pregunta y dice: ¿y qué culpa tiene Eliseo? ¿Por qué el rey arremete en su ira contra el hombre de Dios? Hermanos, es que muchas veces nosotros, cuando la impotencia nos domina, cuando las crisis nos dejan en un lugar donde no podemos controlar, generalmente terminamos culpando a Dios y culpando al hombre de Dios. Qué tristeza. Pero vamos a analizar estos dos personajes en detenimiento a fin de que podamos obtener de ellos una enseñanza. Primero, la vecina. No es solo que en su desesperación entró en un pacto para realizar una idea descabellada, sino que quiero resaltar que la situación que la hizo ir a dar la queja al rey no era que se comieron a su hijo. Ella no estaba protestando al rey porque se comieron a su hijo. Ella estaba protestando porque la vecina estaba escondiendo al suyo. Y habiendo ella entregando su hijo, entonces la vecina no había cumplido su parte del pacto. Es decir, que no se le había dado un trato igualitario a ella y a la vecina. Y aquí viene la enseñanza. ¿Cuántas veces en medio de situaciones difíciles buscamos más que el bien común compararnos en el trato recibido con los demás? Y terminamos
comiéndonos unos a otros. Y yo quiero dejarte como enseñanza en esta mañana, iglesia, que en medio de la crisis no te comas a tus hermanos, no compares, no entres en ideas descabelladas, no te canibalices. Hermanos, he tenido que vivir la experiencia en medio de esta crisis, en la cual veo una lucha de poder y todo el mundo buscando el dame lo mío y comparando si a fulano le están dando igual que a mí. Hermanos, y a veces no nos importa tanto que estemos nosotros recibiendo, sino que el trato fuere igualitario. Hermanos, no seamos como la vecina. En medio de situaciones difíciles, procuremos el bienestar común. No nos comamos los unos a los otros. No nos comparemos. No entremos en ideas descabelladas. No nos canibalicemos. El segundo personaje que quiero que analicemos es el rey de Israel. Este personaje tiene varias apariciones en el relato de esta mañana. Así que no lo voy a detallar de golpe como hice con la vecina, sino que a medida que hayan sus intervenciones, quiero que ustedes tomen nota de algunos detalles que voy a resaltar y vayan siguiéndome. En esta primera intervención se nota a un hombre desesperado, impotente, sin recursos, con todo lo que le daba seguridad y poder removido. Hermanos, y yo he visto gente en eminencia y en autoridad en este tiempo que ahora mismo se sienten impotentes, que quizás teniendo los mejores deseos, no saben cómo liderar en medio de la crisis, no saben qué pueden hacer por su pueblo, porque todo lo que para ellos era símbolo de su poder, de sus recursos, de su seguridad, ahora mismo les ha sido removido. Pero este hombre fue más allá, porque en medio de esta situación, su religiosidad no le da para volverse a Dios. Si usted se fija en el momento que hace la expresión contra el hombre de Dios, dice que se rasga sus vestiduras y deja ver su cilicio, la ropa de saco que había debajo de él. Es decir, que él estaba cumpliendo con la religiosidad de lo que establecía una situación como esta. Hermanos, pero cuando usted estudia de manera pormenorizada la historia, se da cuenta que todavía no habían tumbado los altares a dioses extraños que había. Entonces es como si quisiéramos vivir una vida de religiosidad a medias y que con eso Dios esté obligado a obrar en favor de nosotros. Y ahora no juzguemos a este rey. Pongámonos tú y yo en el lugar de esta situación. Cuando tenemos situaciones de crisis, cuando todo lo que nos da seguridad es removido, creemos que con ayunar y orar, que con usar los hábitos espirituales y nuestra religiosidad, Dios está obligado a actuar en favor nuestro, pero Dios es misericordioso, Dios nos ama, Dios quiere obrar a nuestro favor, pero nada que nosotros hagamos tumba el pulso a Dios, sino que lo que debemos es clamar su misericordia y volvernos a Él. Aun si fuere juicio, aun si lo que nos pasa, nos acontece fuere como consecuencia de los pecados, no es la religión la solución, sino el volvernos a Dios. Pero este hombre, antes de volverse a Dios, como ni aún su religiosidad sirvió, entonces se siente defraudado y más bien culpa a Dios y culpa al hombre de Dios. Hermano, yo quiero dejarte una segunda enseñanza con este personaje. Aférrate a Dios en medio de la crisis, no lo culpes. Identifícate con el dolor y clama misericordia. No seas religioso. Aun si estos fueran juicios de Dios, nuestro mensaje debe ser volverse a Él. Él tiene un mensaje de amor, de misericordia y de salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que predicar salvación y no condenación. Nosotros tenemos que predicar un Dios que ama, un Dios que es justo y es de justicia, pero que por encima de eso extiende su misericordia y su favor. La Biblia dice que aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Así que nosotros debemos tener esta enseñanza en tiempo de crisis. Tenemos que clamar misericordia y volvernos a Dios. Hay un tercer personaje que aparece en este texto que vamos a estar estudiando, ¿verdad? La última parte del capítulo 6 y el capítulo 7 completo. Y es el profeta Eliseo. Y para hablar del profeta Eliseo, antes de leer una respuesta que él tuvo profética para el rey en el primer verso del capítulo 7, quiero parafrasearles los versos que están del 32 al 33, donde sencillamente Eliseo estaba reunido con los ancianos. Y estando allí vino una palabra profética de Jehová a Eliseo. Y Eliseo la compartió con los ancianos y dijo: mira, un asesino ha mandado a matarme, y hay un mensajero de él que viene delante de él. No lo reciban, no abran la puerta, porque ya se escucha, ¿verdad?, viniendo su amo detrás del mensajero. ¿Y qué pasó? Un hombre maravilloso como este, lleno del Espíritu Santo de Dios, que inmediatamente él no había acabado prácticamente de pronunciar estas palabras, se escuchó al mensajero tocar de parte del rey, preguntando por Eliseo, y dijo: ciertamente este mal nos ha venido de parte de Jehová. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? En otras versiones, la Nueva Traducción Viviente dice: todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Ven la actitud que había tomado el rey? De que culpaba a Dios, culpaba al hombre de Dios y iba a tomar venganza con Eliseo. Pero este hombre, con una palabra profética, declaró lo que había de suceder. Y entonces, sí quiero leer lo que dice el primer verso del segundo libro de Reyes, capítulo 7, cuando Eliseo responde ante los alegatos del rey. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. ¡Aleluya! Cuando un profeta toma autoridad y dice que va a hablar en el nombre de Jehová, todos tienen que escuchar. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas, es decir, menos de 24 horas, valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando introdujimos este texto, hablamos de que lo que se estaba vendiendo costosísimo eran cabezas de asnos, cabezas de burros, un animal impuro, y que se vendía el estiércol de paloma carísimo. Sin embargo, ahora el fruto del trigo, la flor de harina y la cebada serían vendidos de forma barata, de forma práctica. ¿Qué palabra tan tremenda es esta? Esta es una palabra de bendición. Pero ¿cuántos se atreven a hacer eso? Y en medio de una crisis declarar la bendición de Dios de una forma tan tremenda. Bueno, yo dije que allí en sus casas donde ustedes están, cada uno debe elegir el rol que va a jugar en esta crisis. Y que yo iba a tratar unos 4 o 5 personajes y que usted iba a identificar el rol de cuál de ellos usted iba a desarrollar en esta crisis. Y yo espero, ¿verdad? Creo que la mayoría de ustedes quisiera ahora mismo elegir jugar el rol de Eliseo y decir: yo me identifico con el profeta de Dios. Pero la verdad es que quisiera, de los 5 personajes que voy a tratar, sacar a Eliseo de la ecuación. Más bien por un asunto de estima adecuada,
¿verdad? Porque claro que como pastor, yo quiero que cada uno de los miembros de la iglesia sean hombres llenos del Espíritu Santo de Dios como Eliseo, que sean capaces de la autoridad y en el nombre del Señor declarar, por ejemplo, en este tiempo, se acabó el coronavirus. Y que así sea. Decir, en 24 horas a partir de hoy ya no hay más coronavirus. Pero la verdad es que muchos de nosotros no nos sentimos con la autoridad espiritual para hacer una declaración como esta, para tener la fe maravillosa de este hombre, un hombre que tenía sus ojos espirituales abiertos por completo y que sabía ver claramente la voluntad de Dios. De hecho, quiero hacer un paréntesis, que esta historia que estamos leyendo, que yo la prediqué hace un par de años aquí en la iglesia, pero con un enfoque completamente diferente, y eso me habla de que la palabra de Dios es nueva cada día, está ubicada en el libro de Reyes justo después de otro episodio del cual también yo he predicado aquí en la iglesia, donde fue rodeado por una banda de sirios, Eliseo y su siervo Giesi. Ustedes recuerdan que Giesi, atormentado, lleno de temor, dijo, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora, mi Señor? Y tuvo que orar Eliseo, que digo que tenía sus ojos espirituales abiertos, y orar, decir, Señor, abre sus ojos para que vea que los que están con nosotros son mayor que los que están con ellos. Y enseguida los ojos de Giesi fueron abiertos y pudo ver una gran multitud, ¿verdad?, del ejército celestial que estaba alrededor de ellos. Es decir, que es bueno entender, y hago este paréntesis, que estamos hablando de un hombre de Dios tremendo, un hombre de Dios lleno de autoridad, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios lleno del carácter de Dios. Por eso quisiera que al elegir un personaje, dejemos fuera a Eliseo, claro, sabiendo que mi deseo como pastor es que cada uno de ustedes, hombres y mujeres, pudieran identificarse con el rol del profeta Eliseo. Pero hay un cuarto hombre o un cuarto personaje en estos textos que hemos estado estudiando, que yo quiero traer a la luz, ¿verdad?, y llamar a tu atención en esta mañana. Una vez más, con la intención y el propósito de que al finalizar todos tomemos una decisión del rol de cuál de estos personajes nosotros vamos a desarrollar en medio de esta crisis. El cuarto personaje del que quiero hablar en esta mañana es el hombre de confianza del rey. Y quiero que leamos el verso 2 del capítulo 7. Dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios. Y quiero hacer el paréntesis. Miren si era un hombre de confianza, que era un príncipe sobre el cual el brazo del rey se apoyaba. Y dice que este varón respondió ¿a quién? A la declaración que había hecho Eliseo de que en 24 horas se iba a estar vendiendo la harina y la cebada por un ciclo en Samaria, donde había un hambre terrible y una crisis tremenda. Y dice el varón de Dios, si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Óigame lo que está diciendo este hombre. Es que yo no puedo creer que en 24 horas la situación cambie de una manera tan magnífica. Ni siquiera que Dios abra ventanas en los cielos. Y Eliseo, que era un hombre lleno de autoridad, le respondió, léalo conmigo, él dijo, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Qué terrible que la falta de fe de este hombre hizo que el profeta declarara sobre él una palabra de que simplemente vería la bendición, pero no sería partícipe de ella. Este personaje representa a alguien que en la crisis no le permite, o que la crisis no le permite creer la palabra que Dios ha prometido.
porque piensa que ni abriéndose el cielo hay ya salida para ellos. Hermanos, Dios nos dio una palabra maravillosa este año. Dios dijo que este era el año de cosecha, pero uno sabiendo lo que ahora está pasando con el coronavirus, la cantidad de situaciones que se está pasando en la economía del mundo, los pronósticos que hay de que para recuperarse, no solamente en el aspecto de salud, sino también en el aspecto económico, tendrán que pasar 2 o 3 años. Es difícil uno creer en la palabra que se ha prometido. Sin embargo, no permitamos que la fe te impida ver la palabra de Dios. No permitamos que la fe que la falta de fe sea un obstáculo para nosotros alcanzar lo que Dios ha prometido. Creamos que fiel es el que ha prometido y que fiel es también el que lo hará. Hermanos, no permitas que la desesperanza se apodere de tu vida. En tiempos como esto, no dejo de recordar a mi pastor citando a Martín Lutero, diciendo: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que haga un nido en ella. A todos nosotros nos llegan momentos de temor. A todos nosotros llegan momentos de incertidumbre, pero no permitas que estas aves que vuelan por tu cabeza se aniden en tu cabeza. Lo que debe estar en tu mente y en tu corazón es la palabra fiel, la palabra digna, la palabra verdadera de un Dios que siempre cumple lo que promete. No seamos como este hombre de confianza del rey. No te he dicho, dice el Señor, que si crees verás la gloria de Dios. Oro, hermano, oro en esta hora que tus ojos espirituales sean abiertos y que puedas sostenerte como viendo al invisible, porque si no, solo hay para ti un fin de muerte. Que el Señor nos ayude a, como este hombre, no perder la bendición y alcanzar la muerte. Bueno, hasta ahora 4 personajes hemos estudiado y he estado en todo este proceso esperando el momento de compartir el 5.º rol con el que quiero que tú te identifiques. Y estos están narrados a partir del verso 3 y 4 del capítulo 7. Estos personajes, porque no es uno, son 4. Son los que el texto llama los 4 leprosos. Los 4 leprosos con los que yo personalmente me identifico. No trato de condicionarte. Cada uno deberá elegir el rol que quiere representar. Esta es una decisión personal. Es decir, que con decirte que yo me identifico con ellos, no te estoy diciendo que tú te tienes que identificar. Hasta ahora yo he tratado 4 personajes. Al final tú vas a elegir con cuál te identificas. Yo en lo personal me identifico con los 4 leprosos. Los versos 3 y 4, vamos a leerlo, dicen: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Y yo quiero resaltar, por eso yo siento que me identifico más con ellos, que estos hombres estaban sometidos a la misma desesperación que todos los demás. Hermanos, tú y yo estamos sometidos a los mismos problemas. Ahora mismo tú y yo estamos en cuarentena. Ahora mismo tú y yo estamos sometidos al toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Hermanos, y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí no recuerdo una vez en que me haya dado tanto deseo de yo querer salir en la noche a un cine o a cualquier cosa, simplemente porque hay una prohibición de salir. Claro, la respeto completamente y nunca he sacado un pie
de mi casa mientras ha estado este toque de queda y te invito a ti a que no lo hagas, porque debemos ser respetuosos. Y eso que gracias al Señor el gobierno extendió un permiso para algunos líderes religiosos, entre los cuales estoy incluido, que si quisiera pudiera moverme en tiempos del toque de queda, pero eso es solamente de ser necesario y ante una emergencia, hermanos. Y yo no he salido un pie de mi casa en ese horario, te animo que tú tampoco. Pero lo que quiero decir es que nosotros estamos sometidos a las mismas situaciones que todos los demás. Es más, nosotros nos sentimos como los leprosos porque somos en cierto modo marginados. La gente hasta se burla. Yo estoy en un grupo de inconversos que fueron compañeros de promoción mío y me preguntan, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué no hacemos una campaña ahora de sanidad y de milagros en los hospitales? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Se burlan, nos marginan. Y en cierto modo nos sentimos que estamos fuera de la ciudad. No estamos en la ciudad, pero estamos sometidos a todas las mismas situaciones que todos los demás. A pesar de esto, estos 4 hombres eligieron la vida. De todos los escenarios que se presentaron, a diferencia de la vecina, y yo quiero que analicemos esto, la vecina eligió la muerte. ¿Por qué? Porque ellos eligieron una idea descabellada de sacrificar a sus hijos y comérselos. Y de hecho, ella llegó a sacrificar a su hijo. Ella eligió la muerte. El rey eligió también la muerte, porque ante su impotencia y ante ver lo que había estado pasando en su pueblo, dijo, mira, hoy yo le corto la cabeza a Eliseo. Es decir, que el rey eligió la muerte. Pero el funcionario del rey, con su incredulidad, también eligió la muerte, porque perdió la bendición por la declaración que hizo. Y cuando terminemos de leer el texto, veremos que se cumplió la palabra del profeta y este hombre fue muerto. Eligió también la muerte. Sin embargo, los leprosos, de todos los escenarios posibles, eligieron la vida. Si ustedes se fijan, en el único escenario en que había una posibilidad de vida, fue en el que ellos eligieron. Mira, ellos dijeron, si entramos a la ciudad, ¿qué va a pasar con el hambre en la ciudad? Que vamos a morir. Pero si nos quedamos aquí, fuera de la ciudad, ¿qué va a pasar con nosotros? No vamos a morir del hambre y vamos entonces a perecer en este lugar. Pero dice, ahora, si vamos al campamento de los sirios, hay 2 posibilidades. Una es que nos maten los sirios, pero otra es que nos perdonen la vida. De estos 3 escenarios, ¿en cuál era el único en el que había vida? Increíblemente era en el de ir al campamento de los sirios. Y ellos eligieron al menos tener la mínima posibilidad de vida. No es como algunos hoy están diciendo, y yo quiero hacer este paréntesis para llamar la atención del pueblo, no solamente de los miembros de la iglesia, sino de todos los que reciben este video a través de los hermanos que lo comparten. He escuchado mucha gente decir, bueno, pues para que nos mate el hambre, que nos mate el coronavirus. Hermanos, no fue esa la decisión que tomaron los leprosos, porque tú estás eligiendo entre la muerte y la muerte. Yo te animo hoy a que elijas la vida. Mejor vamos a volvernos a Dios. Vamos a clamar misericordia a Dios para que haya una esperanza de vida. En Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, dice la palabra de Dios: os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano, yo te animo a que como estos leprosos, nosotros elijamos la vida. ¿Qué pasó con ellos? Eligieron el único escenario en el cual se representaba una oportunidad de vida para ellos. Fueron al anochecer al campamento sirio. ¿Y qué pasó?
que los sirios ya se habían ido. Ya Dios había hecho el milagro y el pueblo todavía estaba sufriendo porque no se había dado cuenta. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros igual? Que estamos sumergidos en una crisis, estamos tan preocupados, estamos tan entristecidos, que no nos damos cuenta de que Dios ya ha provisto la salida, no nos volvemos a Él, no buscamos en Él la solución, y entonces esto impide que veamos el milagro que ya Dios ha hecho. Ellos fueron, el Señor había hecho un milagro, trajo un ruido, un susto en medio del ejército sirio que los hizo pensar que los heteos, que los egipcios se habían aliado a Israel y se fueron y dejaron todas sus pertenencias, sus vestidos, su oro, su riqueza, todo, su comida lo habían dejado allí. Y cuando llegaron los leprosos, encontraron comida y comieron, encontraron bebida y bebieron, encontraron hasta plata y oro y fueron enriquecidos, encontraron suficiente hasta saciarse y aguardar. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor tiene suficiencia de bendiciones para tu vida y para mi vida? Aprendamos a elegir la vida que Él ha preparado para nosotros, la vida y la vida en abundancia. Ellos fueron y encontraron lo que Dios había ya provisto de antemano, porque vuestro Padre conoce de qué cosa tenéis necesidad, aún antes de que nosotros le pidamos. Confiemos que Dios hará algo nuevo hoy. Pero la mayor enseñanza para mi vida, la que me hace identificarme aún más con estos leprosos en esta mañana, la que quiero resaltar para ti hoy, Puerta Abierta, a fin de que la atesores, si es que eliges relacionarte con estos 4 leprosos como yo he hecho, es la enseñanza que está en el verso 9, y quiero que lo lean conmigo. Y dice el verso 9: luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva, la nueva en casa del Rey. Muchos de nosotros recibimos esta palabra hoy a través de las redes sociales y esta palabra nos alimenta. Comemos y bebemos de ella. Esta palabra nos enriquece y hasta guardamos de esta palabra para la semana, hasta la atesoramos en el corazón. Pero en medio de esta crisis no somos capaces de compartirla con otros. Y no quiero, Puerta Abierta, que nuestra maldad nos alcance. Hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de compartir. No calles. Toma el teléfono. Toma tus redes. Comparte las buenas nuevas con todo el que te rodea. Este mundo está en crisis, este mundo está desesperado, este mundo se siente impotente, este mundo está muriendo en la necesidad, este mundo se están comiendo los unos a los otros y tú has encontrado buenas nuevas de esperanza, tú has encontrado buenas nuevas de salvación. Vamos, toma todos los recursos, toma todo lo que has encontrado y da voces, anuncia las buenas nuevas de salvación. Los versos 10 al 17, quiero parafrasearlos. Dice que estos hombres fueron y dieron voces a los porteros. Recuerden que eran leprosos, que no podían entrar a la ciudad ni presentarse delante del rey. Eran marginados y ellos fueron y dieron voces a los porteros. Y los porteros a su vez dieron la noticia al rey. Pero el rey, al oír esto, pensó lo peor. Pensó que se trataba de una trampa. Porque cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, cuando dependemos de nuestra religiosidad,
Cuando todo nos falla, entonces viene la incredulidad y no podemos creer el milagro que Dios ya ha hecho, que ya Dios hizo. Y entonces lo que hizo el rey fue que mandó una avanzada, pero la avanzada fueron en caballos y confirmaron exactamente lo que los leprosos habían testificado. Y el pueblo salió y saqueó el campamento sirio. Y quiero que veas, mientras suben ahora los músicos a sus lugares, porque ya voy a finalizar prácticamente este mensaje, quiero que tú vayas conmigo al verso 18. Porque una vez que aconteció que saquearon el campamento, ellos fueron y pasó lo siguiente. Lee conmigo el verso 18. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por 1 siclo, y el sea de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana, a estas horas, a la puerta de Samaria. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Dios ha dado promesas para tu vida. Dios ha dado promesas para nosotros como iglesia. Y aunque ahora sea difícil creer, aunque ahora las circunstancias no lo muestren, anda, llama a tus vecinos, habla las buenas nuevas de salvación, porque podemos estar seguros que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Este mundo necesita reconocer a Jesús, y este mundo encontrará completa salvación en Cristo Jesús. Yo te he llevado a través del ejercicio de visualización a experimentar cada uno de estos 5 personajes. Ahora te corresponde a ti tomar la decisión de cuál rol tú vas a representar en medio de esta crisis. ¿Te vas a comer a tus iguales como la vecina? ¿Culparás a Dios y al hombre de Dios en tu angustia, como hizo el rey? ¿Permitirás que la incredulidad te impida recibir las bendiciones y la salvación de Dios y te lleve aún hasta la muerte, como en el caso del funcionario? ¿O elegirás la vida y compartirás con otros las buenas de salvación, como los leprosos? A pesar aún de tus propias situaciones y limitaciones. Y en todo esto procurarás además ser lleno del Espíritu Santo como Eliseo, para que tus ojos espirituales sean abiertos y puedas ver claramente el propósito de Dios y declarar su promesa de bendición y de salvación. Ahora te toca a ti. La decisión es tuya. Yo quiero que cantemos una canción y luego hay algo que siento en mi corazón hacer, pero quiero que el Espíritu Santo, allí donde estás, prepare el escenario para esto. Así que cierra tus ojos y adora junto a nosotros, para que luego entonces hagamos lo que Dios ha puesto en mi corazón.